el corpiñazo. ¿Y de dónde miércoles sale esto? Esto sale porque esta semana parece que hemos tenido en los medios una diarrea de estupidización mental, haciendo notas a una alumna llamada Bianca, que tiene 18 años y todavía está en cuarto año, de una escuela secundaria pública de la capital federal. La directora la paró en un recreo para decirle que no debía asistir a la escuela sin corpiño. Eso es lo que dijeron los alumnos y ahora parece que esto no fue así, sino que le llamaron la atención por haber ido con una blusa con breteles que no tenía mangas y que eso está en el código de convivencia, en el acuerdo de convivencia y está en todas las escuelas porque, a ver, a mí también me pasaba en las escuelas que tenía que andar discutiendo hasta que lo pusimos en el acuerdo de convivencia que tenían que ser de manga corta o manga larga la vestimenta y sin breteles, porque ya sabemos lo que pasa después con esto. Y si te agachás en esas soleras que son no ajustadas al cuerpo, se termina viendo todo. Claro, después viene lo demás, ¿no? La alumna se retobó cuando recibió el reto y comenzó el desastre. Sus compañeras comenzaron una campaña en la escuela, yendo todas sin corpiños y con breteles, también con blusas, y también por las redes sociales. El colmo de este desquicio se produjo ayer cuando en la escuela fueron gran cantidad de medios a entrevistar a la alumna. ¿Eso es noticia? ¿No es noticia que 2 alumnos argentinos hayan clasificado para Olimpiadas de Física a nivel internacional? A ellos nadie les fue a hacer una nota, nadie les puso un micrófono, salvo el periodista Eduardo Feynman en su programa de televisión de A24. Ahora resulta que organizaron un corpiñazo frente al Ministerio de Educación de la Nación. Ese es el nivel de discusión por cuestiones de la educación en este país. Y después sucede que los sindicalistas dicen que tenemos docentes del nivel de Finlandia. Los progresistas dicen que todo vale y todos son derechos. Sindicalistas, progresistas y políticos del anterior gobierno dicen que las pruebas y evaluaciones al sistema educativo no sirven y que dan resultados alarmantes por lo bajo que son los resultados. El corpiñazo es otro ejemplo más de la estupidez mental de mucha gente de este país. Les leo ahora un mensaje proveniente de las redes sociales que resume muy bien lo que queremos decir. Cito: Estados Unidos, : alumnos de biología molecular y bioquímica desarrollan un hongo que degrada el plástico. Rusia, : estudiantes descubren una nueva isla usando satélites de teledetección. Argentina, : protesta de alumnas porque no las dejan ir a clases sin corpiño. Todo dicho, ese es nuestro nivel. Y comparado en este ejemplo solo con la Federación de Rusia y Estados Unidos, que no están ni siquiera entre los primeros 15 países en el nivel educativo. Y yo como docente he tenido que actuar en varias situaciones en que alumnas iban a la escuela también sin corpiño, con breteles, donde se le notaba todo, blusas hasta semitransparentes. Por eso nos dábamos cuenta que estaban sin corpiño. No es que la estamos mirando a ver cómo son las tetas. No es así. ¿Se entiende?
Entonces, se quejan si los docentes llamamos la atención por no ir vestidas como corresponde. Y si decimos que después suceden situaciones no deseadas en el trato con los varones, pero que se la buscaron, no se quejen. No es ser machista decir eso. Todo lo contrario, es enseñar a protegerse. No provoquen, no tiren de la soga, porque a la punta del otro lado la van a encontrar. Los docentes son atacados y cuestionados porque quieren enseñar cosas básicas que en la casa, al parecer, los padres, las madres no enseñan. Porque los alumnos que llegan a la escuela llegan desde la casa y ¿qué? ¿No los ven cómo salen? ¿No ven que el tierno angelito va con bermudas a la escuela y con chancleta o hasta incluso con ojotas? ¿Qué manera es esa de ir a una escuela? No hay respeto por nada, se perdió todo ya. Es una degradación tan baja a las normas de convivencia y de los valores que espanta y asusta. Sobre este tema, ayer Alejandro Fargosi, que lo citamos bastante seguido en este programa últimamente, que es un jurisconsulto de los más importantes de nuestro país, expresó lo siguiente, cito, impresionante, 2 puntos. Los medios dedican muchísimo más espacio a la pavada de la alumna inadaptada que se niega a usar corpiño, pero casi ignoran a un gendarme herido de 2 tiros en la cabeza por defendernos. Superamos a Cambalache, de lejos. El nivel de estupidización es tan grande en este país, tan grande, que resulta inconcebible que haya gente que se prenda en estas cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor. Es de no creer lo que está sucediendo. Realmente es inconcebible. No se puede entender el nivel de degradación al que hemos llegado. Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 desde la ciudad de San Nicolás en este día 26 de abril de 2018. Y siendo las 17:10, empezamos con las locales, en donde tenemos algunas cuestiones que son importantes. Designaron, como decíamos ayer, a la directora de nuestro Museo de la Casa del Acuerdo y lo hicieron por concurso nacional de oposición y antecedentes. Se trata de María Paola Rosso Ponce, que es museóloga y licenciada en Comunicación Institucional. Su formación es de la Universidad Nacional de Rosario y luego en España. Le damos la bienvenida y deseamos todos los éxitos para que su gestión y estadía en nuestra ciudad sea todo un éxito, tanto para ella como para el Museo de la Casa del Acuerdo. Y una cosa que es importante, el Diario del Norte publica una nota sobre lo que dijimos ayer acerca del aumento de la producción de acero en la Argentina. Por ejemplo, en el mes de marzo la producción de acero fue de 473.900 toneladas, lo que representa un 20,6% de aumento respecto del mes anterior. Respecto del mismo mes del año 2017, el aumento es del 30%. La mejora se debe principalmente a 2 cuestiones. Uno, el aumento de la producción de bienes en la Argentina, por ejemplo, automotores. Y 2,
que Macri consiguió que Estados Unidos no ponga aranceles a los bienes siderúrgicos producidos en nuestro país. Recordemos que Trump elevó a 30% los impuestos a la importación de estos bienes, exceptuando a México, Canadá y a la Argentina. Si bien esto todavía está pendiente de aprobación en su Congreso, ya prácticamente es un hecho porque hay acuerdos entre las bancadas del Partido Republicano y el Partido Demócrata para aprobarlo. También en el Diario del Norte publicaron hoy una nota sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación gratuita que está actualmente dando vuelta. También lo encontramos en El Informante y lo encontramos en Prensa Libre. Y todos, por ejemplo, los afiliados al PAMI ya pueden acceder a la vacuna antigripal y a la vacuna neumocócica en forma totalmente gratuita, pero además está abierta la campaña de vacunación gratuita antigripal para todos los habitantes del país. Es necesario tener en cuenta que de dársela en los primeros 2 o 3 días seguramente se puede sentir mal, no es cuestión de asustarse, es que la vacuna está haciendo efecto. Solamente es un efecto normal, que te puede dar al aplicársela, pero dura muy poquito y se va enseguida. No obstante, es una elección de cada uno dársela o no, pero tratándose de los chicos, cualquier cosa consulte a su pediatra. Nos parece que es necesario tenerlo muy presente a este tema, muy presente. Y Se Pudrió Todo tiene sitio web en donde puede encontrar los audios de los programas anteriores, también puede encontrar los informes que damos en este programa, la documentación sobre los datos que damos, y su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Más o Google Plus, y tenemos canal en YouTube. También, si nos quieren enviar un mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás para toda la zona de influencia. Y ahora vamos a hacer un aviso, vamos a hacer una recomendación, una llamada de atención. Hace varios programas que lo venimos haciendo, y es que se está modernizando todo lo que tiene que ver con la gestión institucional, de trámites y todo ese tipo de cuestiones, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Y en esto entran todos los ministerios y los organismos que necesitan que nosotros hagamos un cambio en la cabeza en cuanto a cómo gestionar los trámites. Por ejemplo, ARBA, por ejemplo, ANSES, por ejemplo, Ministerio de Trabajo, etc. Entonces, cada vez se está imponiendo más la facilidad que se le da a la gente de poder realizar trámites a través de Internet y no tener que ir a la delegación más cercana a su domicilio, en donde quizás se come ahí primero el viaje hasta llegar, esperar el colectivo, o agarrar la moto o el auto, o ir caminando varias cuadras, llegar, sacar número, esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz que se pierde toda la mañana. Y con Internet en 5 minutos lo hace, desde su casa, o desde algún lugar cercano a su casa que tenga acceso a Internet. Entonces, hay que tener en cuenta que ARBA nos facilita el pago de impuestos a través de su página web, en donde nos tenemos que inscribir con un correo electrónico. Hay que escribirlo bien para que no vaya el correo que nos envíen después a cualquier otro lado.
y llenar un pequeño formulario en donde nos van a pedir cuál es nuestro número de CUIL o CUIT, el nombre y el apellido y qué impuesto queremos recibir por correo electrónico. Cuando recibimos ese correo electrónico con el impuesto a pagar, también lo podemos hacer por medio de Internet. Y entonces nos ahorramos las colas, las filas, los malos humores. Y ANSES prácticamente ya todos sus trámites los hace por Internet a partir del mes de mayo. Estamos hablando del acceso a, por ejemplo, jubilaciones, pensiones por invalidez, todo lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo, los distintos planes sociales, el conseguir el certificado del CUIL. Es decir, hay que ir viendo que tenemos que aprender, lleva muy poquito tiempo, aprender eso es una pavada, es facilísimo, es muy fácil a poder hacerlo. Se facilita a nosotros y se facilita también a los organismos que, si nosotros hacemos los trámites vía Internet, se aligeran las colas en los bancos, se aligera mejor la atención a todos los clientes, nosotros ganamos tiempo. El problema existente es el que venimos remarcando desde hace mucho tiempo ya, y es que todavía en nuestro país tenemos serios problemas en cuanto a la infraestructura de comunicaciones. Así como hemos tenido y seguimos teniendo problemas con los caminos, con las grúas de los puertos, con los aeropuertos, que toda la infraestructura de este país estaba por el piso directamente y la que existía estaba rota, sin mantenimiento. Bueno, en comunicaciones era ya prácticamente caótico el asunto y sigue siendo también la madre de todos los problemas, el acceso a una buena comunicación por medio de Internet, sobre todo en los barrios de incluso las ciudades grandes como San Nicolás. Es decir, usted puede tener un buen acceso a Internet en la zona céntrica, con varias ofertas de distintas empresas, pero cuando se aleja a unas cuadras del centro ya empieza a tener inconvenientes para tener un buen servicio. Entonces, nos encontramos con que hay barrios enteros que no tienen acceso a Internet o de tenerlo es realmente paupérrimo, el servicio es muy malo. Este tipo de cuestiones son las que hay que solucionar lo antes posible, así también como lo que tiene que ver con la facturación, que tiene 67% de impuesto, lo que nos cobran en la telefonía celular, por ejemplo. Es decir, el tema comunicaciones hay que tocarlo, hay que meterse, pero como siempre, cada vez que el gobierno quiere meterse para tratar de arreglar algo, o comete errores, o si no los comete igualmente, hay gente que se opone y empezamos entonces con los problemas. Todo es un gran problema. Sabemos que hay que cambiar muchas cosas, pero cuando se quieren cambiar, vienen los problemas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No nos podemos poner de acuerdo? Y bueno. Y en este tema está el tema de los farmacéuticos que marcharon a la gobernación, piden en una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal que impida el desembarco de Pharmacity en nuestra provincia de Buenos Aires. Recordemos que el problema es que Pharmacity quiere instalar locales en la provincia, pero la ley de farmacias, en su artículo 14, no contempla que los dueños de las mismas puedan ser sociedades anónimas. Y el tema de fondo es que los farmacéuticos tienen temores respecto de que si entra Pharmacity les quiten clientes. En este caso es un temor infundado en cuanto a lo que debería hacer nuestra sociedad facilitando el mejorar los servicios a la población, pero siempre dentro del respeto a la ley vigente. O Pharmacity se adecua a la ley vigente o la ley debe cambiar. Pero así como están las cosas, esa cadena de farmacias no puede instalarse en la provincia de Buenos Aires.
Puede parecer un artilugio legal el frenar a Pharmacity por ser una sociedad anónima, pero también es verdad que es necesario que los dueños de las farmacias sean farmacéuticos para asegurar y tranquilizar a la población sobre el ser atendidos por personal idóneo en salud y medicación. No obstante, también es cierto que el mundo está cambiando y los servicios que hoy prestan las farmacias bonaerenses son muy deficitarios, principalmente en dos cuestiones. No están abiertas las 24 horas y se dificulta el acceso a los medicamentos cuando, por ejemplo, hay una emergencia en horario nocturno o incluso a la tarde. Y además, otro problema. Cuando se trata de muchos medicamentos, las farmacias no lo tienen en existencia y lo tienen que pedir a la distribuidora. Con Pharmacity estos problemas no existen. Entonces, se hace necesario que los farmacéuticos bonaerenses sepan mejorar su servicio porque realmente se hace muy difícil conseguir medicamentos no convencionales o de los más comunes y hasta muchos de los comunes. Y entonces hay que ir 2 o 3 veces a la farmacia hasta que reciba el medicamento en horario además en horario de comercio. Y si hubo un accidente o una descompostura y necesita el medicamento en forma urgente, en ese caso no hay forma de conseguirlo en forma urgente, salvo que uno tenga la suerte de tener una farmacia de turno cerca y que justamente a ese medicamento lo tenga. Dos cuestiones realmente difíciles de conseguir. Entonces, si bien hay un problema acá, hay que tener en cuenta que el servicio no es como debería ser estando ya en el siglo XXI. Hay que mejorar. Permanentemente hay que ver la forma, encontrarle la vuelta para poder ofrecer mejores servicios a la gente. Si hoy cualquier farmacia de las existentes ya diese un servicio todos los días, las 24 horas, y tuviese en su existencia todos los medicamentos normales que debe tener una farmacia o que tiene Pharmacity, seguramente esa farmacia se haría de una gran clientela y vendería mucho más. ¿Y qué? ¿A nadie se le ocurrió? Vamos, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Están durmiendo la siesta? Es muy fácil, entonces, prohibir el progreso, que entren nuevas formas, y yo sigo durmiendo la siesta. Y si quiero dormir la siesta, bueno, poné a alguien a trabajar. Si vas a ganar más clientes, vas a vender más, no vas a tener problema para pagarle un sueldo. Es algo tan básico de la ciencia económica. Yo no alcanzo a comprender la mentalidad que hay por ahí. A lo mejor tenemos una mentalidad muy provinciana, muy del siglo XIX, y bueno, hay que adecuarse a los nuevos tiempos. Estamos en el siglo XXI. Algunos parece que no se enteraron. Y también es cierto que el tema de los impuestos a nuestra población, a nuestra gente, a todos nosotros, ya nos ha avispado, nos han avivado, porque en estos tiempos, con el tema de las tarifas, la gente ha accedido a determinado tipo de información a la que antes nadie hablaba. Y saltó la taba en muchas cuestiones, por ejemplo, lo que nos cobran de impuestos en los servicios. Y cuando uno empieza a explicar qué es lo que pasa con esto, también se encuentra con que hay impuestos que no deberían estar cobrando. Y acá nos vamos a detener varios minutos porque hay algunas cuestiones que hay que explicar. A ver, a la baja de impuestos de la provincia de Buenos Aires, a las tarifas que anunció la gobernadora Vidal el lunes pasado y el pedido del presidente Macri a los gobernadores para hacer lo mismo, ya hay intendentes de nuestra provincia que anunciaron la quita de sus impuestos municipales, que como ya habíamos adelantado en programas anteriores, esto no es legal. Las municipalidades no pueden estar poniendo impuestos sobre los servicios que prestan. Porque además el servicio de gas y de electricidad no lo presta la municipalidad, es la provincia.
Entonces es algo totalmente indebido que desde hace muchos años nos vienen cobrando. Ahora, también hay una nota interesante en el Infobae de hoy que puede usted acceder a través de internet, www.infobae.com, escrita por el economista Roberto Kachanowski, que uno puede estar más o menos de acuerdo con sus ideas. Él proviene del área del liberalismo, pero en esta nota, titulada La disparatada carga tributaria en las tarifas, desde 1976 se cobra un impuesto para una obra que nunca se hizo. Y bueno, en esta nota, más allá de las ideas que él tenga, es interesante leerla porque nos explica muy bien cómo es el tema de los impuestos que nos están cobrando. Él dice que está todo mal, bueno, por sus ideas, está bien, pero lo importante de la nota es ver qué pasa con los impuestos, es decir, qué impuestos nos están cobrando y por qué. Y hay impuestos que, como dice el título, nos están cobrando desde hace 40 años y que para obras que nunca se hicieron, que ya lo habíamos dicho nosotros esta semana en programas anteriores. Entonces, por ejemplo, a ver, les leo acá una parte de su nota donde dice: por curiosidad me puse a investigar en qué consistía la ley 7290/67, que es uno de los impuestos que figura en las boletas, que es un decreto ley de la época de la dictadura de Juan Carlos Onganía, es decir, 1967. Esa ley creó un fondo para financiar el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico en la provincia de Buenos Aires, que será destinado a costear los estudios, proyectos, obras, adquisiciones que resulten necesarias para reestructurar, completar y expandir los sistemas y servicios públicos de electricidad existentes dentro de su territorio. Dice Kachanowski: quiero imaginar que después de 51 años terminaron de estudiar y reestructurar el sistema energético en la provincia de Buenos Aires. Y tiene razón. Hace 51 años que nos meten en la boleta de electricidad ese rubro que dice ley 7290/67, que es nada más que para costear un estudio de hace 51 años. Y lo siguieron cobrando. Nos han robado por años una cantidad inmensa de dinero. También se explaya sobre otra ley que figura ahí en las boletas, que es la ley 9038, en la que hay que pagar un 5,5% de la factura de luz, que fue sancionada para que... que dice, fue sancionada para que con el producido de la recaudación destinarlo a la financiación de las inversiones que demande la central de acumulación de bombeo en Laguna La Brava, radicación de potencia de base en el área de Bahía Blanca y sus interconexiones. ¿Saben una cosa? Esto que es de 1976, nunca se hizo. Nunca se hizo. Es decir, nos están cobrando desde el año 1976 otro impuesto sobre algo que no se hizo. ¿Cuánto nos estuvieron robando por años para esto? Y hay más, hay mucha información, hay datos que está dando. Pero bueno, lo dejo para ustedes si lo quieren acceder a leer, ahí donde explica los distintos rubros de la boleta de electricidad, en donde se ve que, bueno, la cantidad de impuestos, por Dios santo, es tremenda. Es un guadañazo que no tiene sentido. Entonces, el discutir el tema de las tarifas vino muy bien para sacar esto a la luz. Muy bien en ese sentido. Y entonces vienen muy bien los aportes que puedan hacer los economistas de distintas áreas de especialización,
de distinta procedencia ideológica. Viene muy bien que tanto el oficialismo como la oposición se avengan a discutir este tema, a intercambiar, a informarnos. Claro, siempre y cuando lo hagan sin chicanas y sin mentir. Algo que quizá es muy difícil de lograr. Pero bueno, a ver, al menos nosotros podemos ir viendo, ir informándonos sobre un tema que antes nadie le daba importancia. Y sí, esa es una de las realidades de nuestro país, en donde los argentinos dejamos pasar y dale que va. Y claro, después cuando se destapa la olla tenemos problemas y vienen los enfrentamientos, que no debería haber. Porque, pongámonos de acuerdo, a ver, ¿es verdad o no que nos estuvieron robando con los impuestos desde hace, como dice acá Kachanowski, 51 años? Y sí, es verdad, ¿y quién lo puede negar? Son datos incontrastables, no es una cuestión de opinión. Yo opino tal cosa. No, este es un dato. Están los documentos, está ahí, lo tiene usted en la boleta, lo puede leer. Puede ver qué significa este rubro. Significa tal cosa. Y ahí se ve que hay varios de esos rubros en donde nos están esquilmando prácticamente. Bueno, y ahora saltamos dentro de lo que es el panorama provincial. Esta tarde sesionan las dos cámaras legislativas, la de diputados y la de senadores de la provincia. Por la de senadores ingresó el proyecto que busca quitar los impuestos a las tarifas de gas, agua y electricidad que Vidal anunciara el lunes pasado por decreto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El bloque de Unidad Ciudadana se opone a su tratamiento y quiere que el proyecto pase a comisión. Lo que queda como pregunta es, ¿por qué se oponen? ¿No es que dicen siempre estar del lado de la gente? Lo que en realidad pasa es que Unidad Ciudadana siempre se opone por oponerse a cualquier iniciativa del oficialismo, no importa cuál sea. El asunto es trabar siempre cualquier medida, incluso si beneficia a los ciudadanos. Y hacer operetas, porque esto, porque lo otro, bla, bla, bla. Y hablan como grandes conocedores egresados de Harvard, cuando en realidad no tienen ni el secundario terminado, muchos de ellos. Entonces la pregunta final es, ¿qué harán los otros bloques? ¿Qué posición tendrán los peronistas, la izquierda y el Frente Renovador? A todo esto, otra pregunta. ¿Cuáles son las rebajas? En el caso de la electricidad, la reducción de impuestos significa un 15,7% menos. 10,4% ya se reduce automáticamente a través de un decreto y el porcentaje restante, el 5,3% que falta, debe hacerse por ley porque hay que modificar una ley existente que es la 11.769. Y eso es lo que tenían que tratar hoy. En tanto que en las facturas de gas la baja será o sería del 6,3% por decreto. Respecto del agua la disminución será del 6,2%. 3,1% por decreto y el otro 3,1% restante será a través de la modificatoria de la ley 13.404. Ahora, si esto no se resuelve en el Congreso, no lo puede hacer Vidal, porque no puede mandar un decreto contra esas dos leyes. Porque después le dicen que gobiernan por decreto. Bueno, pero, a ver, pongámonos de acuerdo, muchachos, ¿vamos a beneficiar a la gente o no? Y una cuestión que me pareció interesante comentarles, que no es de esta provincia, es de Santa Cruz, porque es otro hecho más que pinta muy de cuerpo entero lo que está pasando en esa provincia, en algunos aspectos que estuvimos
ya dando en otros programas, y esto lo amplía un poco más. Resulta que el senador nacional por Santa Cruz, Eduardo Costa, de Cambiemos, se disponía a visitar la Escuela de Biología Marina y Laboratorista número 1 Atlántico del Sur, ya que padres de ese centro de estudios le habían pedido que visitara el establecimiento para poder comprobar que en el lugar y ante la presencia de docentes y autoridades, la necesidad de una determinada infraestructura. Les están faltando ampliaciones, laboratorios, elementos para el laboratorio para poder realizar las experiencias científicas. Es decir, la comunidad educativa le pidió al senador que fuese a la escuela para que luego pueda justificar un pedido por ley en el Senado de la Nación para justamente no solo esta escuela, sino las otras escuelas de biología marina que hay sobre distintas provincias en el litoral marítimo que tenemos en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Minutos antes de arribar a la escuela, en la escuela se recibió la nota 019.cpc/18 firmada por la presidente del Consejo Provincial de Educación, llamada María Cecilia Velázquez, diciendo que para visitar cualquier escuela debía solicitarse autorización previa al Consejo. Algo que en este caso es falso, ya que el permiso se pide si se trata de tener contacto con los alumnos. En este caso no era una reunión con alumnos, sino con padres, docentes y autoridades de la escuela. Además, este senador, es justamente senador por la provincia de Santa Cruz a nivel nacional. El senador Eduardo Costa realizó declaraciones muy fuertes. Cito: esto forma parte de la lógica del poder del kirchnerismo. Ellos sienten que las escuelas son de ellos y no de la gente. Sienten que el Estado es de ellos, aunque no sienten algo moral por el choreo que hicieron en Santa Cruz. Así clarito lo dijo. Ahora, de nuestra parte, de Se Pudrió Todo, tenemos siempre un pero. Y hay algo que hay que decir, y no nos podemos callar. Si bien es cierto que lo que dice Costa es verdad, el kirchnerismo toma las instituciones y tomó, cuando fue gobierno, las escuelas como parte de sus unidades básicas, también hay que tener en cuenta que si la reunión entre el senador y los padres, docentes, autoridades no se realizó, también es culpa de ellos, porque lo que podrían haber hecho es encontrarse en otro lado. No sé, en la vereda, sino en un café, en un bar, en un club, en la casa de alguien. De esa manera, la conversación informativa también se podía realizar. A ver si se avivan algún día. ¿O es que el senador lo sabía, pero le convenía salir a hacerse la víctima para ganar algún puntito a su favor y dejar mal al kirchnerismo? De nuestra parte pensamos, bueno, no hace falta hacer quedar mal al kirchnerismo porque ya sabemos cómo son. Siempre lo hicieron, siempre usaron las escuelas para su propaganda política. Y cuando no les gustaba la propaganda que se hacía, entonces la prohibían. Siempre fue así. O no nos acordamos lo que pasó durante sus 12 años de gobierno. ¿Tan mala memoria tenemos? Y volviendo a la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, presentó en la Cámara de Diputados provincial el proyecto contra los motochorros. Es decir, se tiene que tratar en diputados y senadores de la provincia. El proyecto se deja bien en claro que los motociclistas están obligados a utilizar casco y chaleco identificatorio
con la patente del vehículo. Si no lo hacen, la moto podrá ser secuestrada por la policía, teniendo 60 días para retirarla pagando la multa. Además, no podrán cargar combustible si no lo hacen utilizando el casco y el chaleco. Algo que con el tema del casco se implementó hace un tiempo en San Nicolás, pero que al poco tiempo se dejó de exigir, porque los playeros de las estaciones de servicio recibían de muy mala manera agresiones por parte de los motoqueros que no tenían el casco, que no lo usaban. Y esto provocó serios inconvenientes que una persona que está trabajando no tiene por qué soportar. Lógicamente que no es culpa del playero, es culpa del motoquero. Y hay mucha gente que no tiene educación, que no tiene respeto por nada. Y bueno, entonces cuando las autoridades no actúan como corresponde, la gente queda indefensa ante estos violentos y en muchos casos hasta delincuentes. Seguimos en Se Pudrió Todo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y nos metemos así rapidito en el ámbito nacional. Nosotros habíamos dado días anteriores la noticia de que el presidente de Chile había nombrado a su hermano como embajador ante la República Argentina, y esto significaba mucho. Habíamos aseverado que ese gesto del presidente chileno significaba que Argentina estaba al tope de sus prioridades en política internacional. Y es así. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se encuentra hoy en nuestro país. Junto con Mauricio Macri anunciaron hoy que buscarán liberalizar el comercio entre Argentina y Chile y para eso enviarán un proyecto al Congreso de ambos países. Es decir, un proyecto al Congreso chileno y un proyecto igual al Congreso argentino. Expresaron que se busca avanzar en la integración de ambos países en el comercio de bienes, de servicios y el intercambio de inversiones. También plantearon que es necesario unificar y hacer más eficientes las aduanas y fortalecer la infraestructura de los pasos fronterizos y los corredores bioceánicos. Y acá, con el tema de los corredores bioceánicos, hay que prestar mucha atención. Hay que prestar una especial atención porque San Nicolás, si esto avanza en el tiempo, a futuro, San Nicolás se verá muy beneficiada mirando al futuro. Tenemos la ruta 188 que debería convertirse en autopista y llegar hasta nuestro puerto. Esta ruta, del otro lado, tiene a Mendoza. Se entiende, el paso hacia Chile. Entonces, es muy importante estar atentos, los nicoleños, cuando, si esto se aprueba, empiecen a llamar a licitaciones para los corredores bioceánicos en las obras que necesitan para poderlos concretar. Y ahí observar con 4 ojos, si es posible con 8, a ver qué se propone para la Ruta 188 o directamente a través de nuestros representantes en el Poder Legislativo, tanto provincial como nacional, de tenerlos a futuro, tengamos bien en claro que ellos van a meter la cuchara para que la 188 pueda mejorarse a un nivel ya internacional, que es el plan original que había desde hace más de 50, 60 años atrás. Eso es lo que debería ser.
Y no es solamente la ruta 188, sino qué va a pasar con el ferrocarril que corre al lado de la 188, que está todo destruido, se afanaron todo, va. Y que hace ya tantos, pero tantos años que no llega, no pasa ningún tren por ejemplo, donde pasa la Avenida Sabio. Y entonces hay que pasar despacio con el auto porque está todo roto ahí, con los rieles. Rieles que hace 50 años que no se usan. Entonces hay que acomodarnos, ver bien qué es lo que se va a hacer. Las obras son necesarias y San Nicolás puede sacar un rédito enorme en esto. Pero para poder hacerlo necesitamos representantes que nos representen dignamente y que ya vayan trabajando en la elaboración de proyectos alternativos que se podrían presentar, que podrían agilizar el trabajo de las obras a futuro, si nosotros iniciamos a hacer los estudios pertinentes hoy, a partir de los estudios que ya estaban hechos de antes, y actualizarlos para lo que es el siglo XXI y lo que se viene. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Y si bien esto puede parecer una buena noticia, ahora tengo que ir a la contraria, a una, no sé si es noticia o... Bueno, a ver, hay algo que es inaudito. Todos los martes y los jueves se están haciendo las sesiones en el Congreso para escuchar a distintas personas que van a plantear su posición respecto de la legalización o no del aborto. Sesión tras sesión estamos observando que los diputados no van. La gran mayoría no va. Es vergonzoso. ¿Para qué citan a la gente si después no los escuchan? O al menos la gran mayoría no los escucha. Es vergonzoso ver la poca cantidad de diputados que correspondería tener. Que, a ver, van muy pocos diputados sobre los que debería haber presentes. Y hoy algo inaudito, algo que ya, bueno, muchachos, se fueron de mambo hoy. Hoy hay una nueva sesión en el Congreso desde esta mañana, con la exposición de diversas personas a favor y en contra de la legalización del aborto. El martes, en este programa, expresamos nuestra preocupación por el alto nivel de violencia y hasta autoritarismo mostrado por los proabortistas en sus discursos y acciones dentro y fuera del Congreso. Ahora, ¿qué sucedió hoy? Sucedió que expuso sus argumentos el ex juez de la Cámara Federal, llamado Carlos Rozansky, y dijo lo siguiente. Dijo que en la Argentina se practican entre 400.000 y 500.000 abortos anuales y apuntó a las exposiciones o contra las exposiciones de despenalización que dijo: callan y falsean información en nombre de la ética y de la moral. Incluyen muchas mentiras, embistió Rozansky. Y avanzó con un ejemplo. En la última sesión, refiriéndose al martes pasado, se habló de la legalización del aborto en Uruguay y se dijo que los abortos aumentaron con la legalización. Es mentira, dijo Rozansky. Bajaron de 33.000 a 9.800 abortos anuales. Por favor, no vengan a este recinto a mentir, porque confunden, pero además, para ellos, para aquellos que son religiosos, están cometiendo un pecado. Eso es lo que dijo Rozansky. Lo indignante del caso es que casi a los gritos dijo que los contrarios a la legalización del aborto mienten, es decir, los que no quieren que se legalice. Y el que miente descaradamente es él. Es Rozansky el que está mintiendo. Ya quedó en claro
que esas cifras de cantidades de abortos clandestinos por año de 400.000 y 500.000 es total y absolutamente falsa, y que la información dada sobre Uruguay sí es verdadera, ya que proviene de los organismos de control sanitario y de salud de ese país, en el que aborto se legalizó por el gobierno actual. Es decir, es el gobierno actual, el mismo que lo legalizó, el que está dando los números, son los números oficiales. Bueno, esta gente yo no entiendo por qué hace este tipo de cosas, realmente están muy mal, muy mal. Por lo menos, acto seguido después de ese Rosansky, fue el turno de Jorge Vanossi que, como es su costumbre de hombre de bien y de educado, dejó el tema que abordó bien en claro y con respecto hacia los que piensan diferentes. Es decir, un señor. Y Vanossi está a favor de la legalización del aborto. Vanossi planteó, no obstante esto, que la despenalización del aborto se considerará inconstitucional por las razones que ya hemos dado en este programa y que volveremos a explicar en otra oportunidad. Para legalizar el aborto será necesario, y escuche bien lo que dice, ¿no?, realizar una reforma constitucional en varios artículos e incisos tendientes a, por ejemplo, renegar de convenios internacionales. Al finalizar su exposición, Vanossi hizo un llamado a respetar la libertad del derecho de conciencia, que consideró sagrado, refiriéndose a que en los proyectos de ley presentados para legalizar el aborto no figura nada respecto de que ello pueda ser esgrimido por algún médico que se quiera negar a realizar abortos. Y es así, es verdad. A continuación, expuso su posición contraria a la legalización Ruth Weinberg, ex jefa de ginecología del Hospital Eva Perón, que planteó un antes y un después del misoprostol, que es un medicamento utilizado para practicar abortos. A partir de la incorporación de ese medicamento, dijo Weinberg, no recibía ninguna mujer en el Hospital Eva Perón que hubiera utilizado otros métodos más peligrosos para su salud. No hemos visto que ese medicamento sea para las ricas y el tallo de perejil para las pobres, ejemplificó. Planteó además que la legalización del aborto no resuelve el problema del embarazo por abuso intrafamiliar, sino que lo perpetúa porque ayuda a mantenerlo en silencio. El aborto al que más beneficia es al violador. Tanto el martes pasado como hoy, dijo Weinberg, no, esto lo digo yo, perdón. Tanto el martes pasado como hoy, los proabortistas siguieron insistiendo con otra cuestión ya demostrada en su falsedad. Siguieron diciendo que hoy las mujeres pobres son las que tienen más problemas porque no tienen plata para pagar abortos clandestinos y por eso son las más perjudicadas. Pero días pasados ya quedó demostrado por exposiciones de representantes de villas de emergencia y los datos relevados para estudiar el tema que, justamente, las mujeres pobres son las que más se encuentran en contra de la legalización del aborto. Y que esa cantidad enorme de abortos que dicen que había por año era mentira, y por ende la cantidad de muertes de mujeres por abortos clandestinos también es falsa. Entonces, hay cuestiones que ya las hemos dicho tantas veces, que hay momentos en que uno se siente ya muy abatido y cansado, pero hay que renovar fuerzas y volverlas a decir.
no puede ser que uno puede estar a favor, en contra del aborto, no hay problema, cada uno tendrá sus argumentos, pero no mentir y tampoco tomar como argumento las mentiras que se dicen. Hay que informarse como corresponde. Y sobre estos temas que hablábamos recién, ya se ha informado, justamente porque el tema del aborto se puso en discusión. Entonces, si ya se informó y se dio a conocer la verdad, ¿por qué hay gente que sigue insistiendo con mentiras? Y esto demuestra que sus argumentos, me estoy refiriendo a los proabortistas, están agotados y fueron todos rebatidos, desde todo punto de vista. Por eso Vanossi, que está a favor, está diciendo, bueno, a ver, desde el punto de vista legal, esto no puede sancionarse sin antes haber una reforma constitucional. Y lo está diciendo un tipo que sabe. No desde la ciencia, sino desde el punto de vista legal y jurídico. Porque imagínese usted que se aprueba en el Congreso de la Nación y Macri no lo veta, o sea que lo promulga. Se sanciona la ley y se promulga, listo, ya es ley. La cantidad de juicios que le van a hacer por pedidos de inconstitucionalidad pueden ser miles. Van a atestar todos los juzgados y a frenar otras causas que son importantes de analizar y de avanzar sobre ellas. Por ejemplo, las causas de corrupción, de asesinatos, por el tema de los delincuentes, etc. Entonces, a ver, ¿por qué no se hacen bien las cosas como corresponde? ¿Quieren legalizar el aborto? Bueno, hagan las cosas como corresponde. ¿No lo quieren legalizar? Bueno, hagan las cosas como corresponde. La gente que no quiere la legalización tiene todas las de ganar desde el punto de vista científico y desde el punto de vista legal. Por eso Vanossi abre el paraguas y dice, miren muchachos, si ustedes a esto lo votan, esto no se va a poder aplicar porque es inconstitucional así como está planteado. Y repito, él está a favor de que se legalice, pero él mismo está diciendo, porque es uno de los que saben de verdad, que esto así no va, no corresponde. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir teniendo una clase dirigente tan básica, tan baja, que deja tanto que desear? Y volviendo al tema de la corrupción, la Fiscalía pidió hoy a la mañana, que el empresario Cristóbal López vuelva a la cárcel por evadir 8.000 millones de pesos en impuestos a los combustibles y procesar por fraude al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por consentir ese fraude. En tanto, la AFIP solicitó que se agrave la acusación contra López y que sea considerada como una defraudación y no una evasión. Pues si queda así, podría zafar de prisión pagando la deuda. En esos textos, la Fiscalía a cargo de Raúl Ple requirió recalificar el caso como administración fraudulenta calificada en cuanto a Echegaray, López y Fabián de Sousa, su socio, y restablecer la prisión preventiva de los empresarios. También mantener el monto original del embargo. Con respecto a Echegaray, ambos recordaron que él le otorgó 2 planes de pagos que Oil incumplió y que con ese dinero se capitalizó el grupo Indalo para comprar medios de comunicación que ensalzaron al kirchnerismo. Ahora deberá decidir la Sala 1 de Casación Penal. Y bueno, es lo que venimos diciendo hace ya tanto tiempo. Y es lo que dijo el diputado Negri ayer en la Cámara de Diputados contestándole
a otro diputado justamente del kirchnerismo que estaba diciendo pavadas. Porque si no tenemos en cuenta la dimensión de los problemas que dejaron, entonces vamos a seguir navegando en el mar del no pasa nada. No pasa nada y el país nunca despega. Bueno, una linda noticia. Hoy comienza la edición número 44 de la Feria del Libro en la Rural, en la ciudad de Buenos Aires. La feria estará abierta hasta el 14 de mayo. A ver, lo aclaro porque muchas veces, todos los años se arman algunos tours con las tráficos, alguna empresa nicoleña, para ir varias personas a la feria. Y es hasta el 14 de mayo. En este momento hay armados 483 expositores y más de 1.500 actividades programadas como presentaciones de libros, debates, charlas y espectáculos de teatro y música. Esta edición estará jerarquizada además con la presencia de 2 premios Nobel, John Coetzee y Mario Vargas Llosa. Doble lujo para quienes puedan tener la suerte de ir, pasear y comprarse algunos libros que realmente hacen falta para curtir nuestros saberes. Y bueno, también podríamos comentar, a ver de lo que tenemos acá, el corpiñazo convocado para ayer a las 17 frente al Ministerio de Educación, estuvo con unas 50 mujeres presentes. Creo que está todo dicho, no avanzo más sobre el tema. Ya está, 50 personas, listo. Estamos en Se Pudrió Todo, 26 de abril del 2018, siendo las 18:14 minutos. Estamos en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Y ahora lo que les comentaba hace un ratito, vamos a estar unos minutitos con algo que pasó en el Senado de la Nación ayer y voy a ir despacio comentando y explicando a ver qué es lo que pasó, porque así aprendemos todos también cómo es la dinámica de trabajo cuando trabajan en el Congreso de la Nación o cómo deberían trabajar. El jefe de gabinete, Marcos Peña, estuvo ayer en el Senado respondiendo a las preguntas de los senadores, es decir, dando un informe de cómo anda el gobierno en el Poder Ejecutivo de la Nación y respondiendo a las preguntas que se tengan. Pero lo que debemos decir es insoportable porque describe una situación que es inconcebible y es repetida una y otra vez. El Senado estaba casi vacío. 18 senadores presentes de 72 que debería haber habido. Muy pocos presentes. Para este tipo de sesiones informativas no hace falta que haya quórum, es decir, con esos 18, o con 1, o con 50, igual el jefe de gabinete puede dar su informe. Y de los 18 senadores presentes, 8 eran de la oposición. Reitero, el total son 72. Entonces, si solamente hay 8 de la oposición, parece que muchos no tienen para criticar. O son vagos y no quieren trabajar. Porque entonces, si es esta última opción, el diputado Olmedo tuvo razón ayer al entrar a sesión de poner una pala en su atril, en su lugar, una pala amarilla se llevó. Justamente para cargar, para llamar la atención a los diputados que faltan y que llegan tarde.
Y el no ir cuando el jefe de gabinete o un ministro va a dar explicaciones, el no ir a escuchar, es una falta de respeto hacia todos los ciudadanos que lo votaron a ese legislador, a los que no lo votaron también, y hacia el Poder Ejecutivo. ¿No tienen preguntas los senadores para hacerle al Poder Ejecutivo Nacional? ¿O es que no les importa? Sobre todo en medio de las discusiones por las tarifas, porque luego salen en los diarios haciendo declaraciones grandilocuentes, pero cuando lo tienen ahí al Poder Ejecutivo para preguntarle, no van. ¿Qué estaban haciendo los senadores que no fueron a la sesión? Cobran fortunas, están ahí por el voto de los ciudadanos y no van a trabajar. Como tampoco fueron hoy la gran mayoría de los diputados que tenían que ir y escuchar a los ponentes de distintas razones y argumentos a favor y en contra del aborto. Y encima de esto, a estos tipos no les descuentan los días faltados. A cualquiera de nosotros cuando faltamos a nuestro trabajo, ¿nos descuentan? Y claro que sí. ¿Y por qué a estos tipos no? Encima que ganan fortuna, no, es indignante. Bueno, a ver, durante su informe, Peña, sobre Peña sobre la marcha del gobierno, sostuvo que el objetivo del presidente Mauricio Macri sobre el tema de las tarifas es la normalización del sistema energético a través de un sendero gradual de reducción de subsidios a partir de las actualizaciones de los precios. Además, en materia de subsidios de energía y transporte, otro de los puntos que recibieron cuestionamientos de los senadores presentes, el jefe de gabinete dijo que cuando Macri se hizo cargo de la presidencia, había una altísima discriminación geográfica. Es que 8 de cada 10 pesos de los subsidios iban a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Bueno, y esto es lo que nosotros estamos diciendo desde el año pasado. Porque nosotros en San Nicolás tuvimos algunos subsidios, pero mucho menores de los que tuvieron en el conurbano bonaerense y en la capital federal. Ellos ahora van a tener un aumento en el precio del boleto que podría llevarlo hasta 10 pesos. Y nosotros acá hace cuánto que estamos pagando eso. Y la mínima, y es más de 10,50. Y si vamos a Rosario, ¿cuánto es el boleto mínimo? ¿Y en Córdoba? Entonces, hay que decir las cosas como son. Y nosotros las venimos diciendo hace ya mucho tiempo. Se pudrió todo, comenzó en marzo del 2017. Si hubiese comenzado años atrás, también lo estaríamos diciendo, porque este no es un tema nuevo, este es un tema que hace muchos años se viene discutiendo. Al menos en los ámbitos en donde se ocupan de los problemas económicos y políticos del país. Bueno, eso es lo que pasó en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver lo siguiente. La oposición puso el grito en el cielo en la sesión de ayer, en 2 o 3 oportunidades cuando Cambiemos presentó proyectos de ley sobre tablas. Es decir, presentar un proyecto sobre tablas significa que es un proyecto nuevo, urgente, ya que hay que tratar y que no pasó por la comisión respectiva para ver si lo aprobaban o no al proyecto para tratarlo en sesiones. Es decir, Cambiemos presentó proyectos de ley sobre tablas en el pasado. Y repito, eso significa que no pasan por comisión y directamente se tratan en sesión extraordinaria. Y de ser allí aprobado, se necesitan 2/3 de los votos de los diputados para aprobarlo. Si se aprueba, entonces sí se pasa a discutir en la sesión ordinaria.
Ayer quedaron en evidencia los opositores. ¿Por qué? Y encima de una forma exagerada, inconcebible. Resulta que la oposición presentó, y escuche bien, 29 proyectos diferentes para tratar en extraordinarias. Sí, estudiar 20 proyectos en sesión extraordinaria, viendo qué dice cada uno, comparándolos y luego a ver si lo votamos. Inconcebible. Así usan todo el tiempo de la sesión extraordinaria, se la pasan haciendo discursetes por horas y así no hay tiempo para la sesión ordinaria porque se termina el día. ¿Y qué pasa en la sesión ordinaria? No hay tiempo para hacerla ni tampoco para tratar los proyectos de ley que ya están aprobados por comisiones. Por ejemplo, la ley de capitales, que es tan necesaria, pero claro, después el dólar aumenta y pegan el grito en el cielo y dicen, ¡ah, se viene el desastre! Pero es culpa tuya. Si vos no querés tratar la ley de capitales y perdés el tiempo con las extraordinarias, con esas estupideces. Y una nota anexa, ayer en las redes sociales, el diputado por Unidad Ciudadana Agustín Rossi fue objeto de burlas y memes por miles, pero miles y miles. Resulta que en la sesión extraordinaria de ayer se hizo el cocorito, como siempre se hace el macho y todo eso, gesticula, grita, típico patotero. Y expresó lo siguiente, cito, tienen un gobierno que está más sucio que los baños de Retiro, fin de la cita. Es decir, él está diciendo el gobierno está más sucio que los baños de Retiro. Todos entendemos qué quiere decir, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es que la estación Retiro hace unos meses inauguró todo a nuevo, con una obra importantísima, y los baños brillan por su limpieza y calidad de construcción, teniendo personal permanente las 24 horas para la limpieza. Entonces, en las redes le publicaron fotos de parte de los usuarios en donde se ven los baños de Retiro brillantes. Y no solamente fotos, también videos de los usuarios que iban y le tomaban un videíto o sacaban alguna foto y las posteaban, dejándolo mal parado a Rossi en otra de sus estupideces, porque ya no sé cómo decirle, porque es todas las sesiones, él tiene que hacer su circo, su pantomima, pero el misil, las armas automáticas y las miles de municiones que se robaron de los cuarteles cuando él era ministro no aparecen. ¿Dónde están, Rossi? Bueno, a ver, seguimos con este tema del aumento de las tarifas. Ahora, ¿qué está pasando con la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores de provincia? Bueno, vemos a lo siguiente. Por el aumento de tarifas, el gobierno nacional dejó en evidencia el tema de los impuestos que aparecen en las tarifas por los servicios prestados por las provincias y por los municipios, que metieron ahí impuestos que no deberían haber metido nunca. Y deja en claro que el costo final de las facturas no se debe solamente a la política del gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional hace una jugada en donde deja expuestos a otros que también son culpables de las abultadas facturas por las tarifas que nos llegan. Recordemos que Macri pidió el lunes pasado a los gobernadores que quiten impuestos para que ellos también hagan un esfuerzo. Seguidamente, ese mismo lunes, la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires anunció que tirará impuestos a los servicios de agua, gas y electricidad. Es decir, que los va a sacar. Los gobernadores del peronismo, el socialista de Santa Fe y el del Partido Provincial de Neuquén, se querían matar. Quedaron en evidencia, expuestos ante la prensa y la opinión pública.
y en la picota de las críticas, sacando a luz un tema ocultado por años. Y ahora, como decíamos en los bloques anteriores, sabemos que hay impuestos que hace años que nos están cobrando para cosas que nunca se hicieron. Es decir, nos estuvieron robando la plata. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los gobernadores? Los gobernadores se negaron a quitar sus propios impuestos. Ante la situación de quedar en evidencia, el miércoles por la mañana apareció una campaña por medios adictos a la oposición, difundiendo declaraciones de varios gobernadores que se negaron a quitar impuestos a los servicios, planteando por qué el gobierno nacional entonces no quita el IVA de sus facturas de servicios. A ver, explicamos. El gobierno nacional deja expuestos a los gobernadores y a los intendentes porque están cobrando impuestos indebidos que no corresponden y pide que los saquen. Entonces los gobernadores y los intendentes se ponen locos porque perderían ahí mucho dinero de recaudación si es que quitan esos impuestos. Entonces, ¿cuál es el contraataque de ellos? Decir, bueno, nos piden a nosotros que bajemos los impuestos, vamos a pedir que ellos bajen el IVA que figura en las boletas de las facturas por servicios, porque el IVA es un impuesto a nivel nacional. Entonces salieron a decir, bueno, ¿y por qué el gobierno, ya que nos pide a nosotros los gobernadores que bajemos los impuestos, por qué el gobierno nacional no baja el IVA? Entonces, ¿qué pasó? Que luego del mediodía, el gobierno nacional pasó a los gobernadores y a la prensa una cuenta simple diciendo que si quitaban el IVA, que es un impuesto coparticipable, esto significa que lo cobra Nación y un alto porcentaje lo distribuye entre las provincias. Entonces, si el gobierno quitaba el IVA, lo que iba a suceder es que las provincias dejarían de cobrar casi 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos menos para las provincias. ¿Qué pasó? Silencio absoluto de parte de los gobernadores y de los intendentes. Les taparon la boca, porque como ellos no quieren que les quiten dinero, cuando se hacen los cocoritos y salen a decir eso, entonces quedan expuestos otra vez, porque si el gobierno quita el IVA de las facturas por servicios, o pongámosle lo baja a la mitad, son las mismas provincias y los municipios, por ende, los que van a recibir menos dinero. Y se callaron la boca. Entonces, como podemos ver, ¿por qué se callan la boca? Se callan la boca porque no les conviene desde el punto de vista económico. No les importa a la gente, les importa solamente tener presupuesto y manejar plata. Entonces, voy a dar 5 puntos. El primero, los gobernadores y el gobierno nacional mantienen sus gastos con el dinero que cobran por impuestos. ¿Estamos en claro? El Estado Nacional se mantiene con los impuestos que nosotros pagamos. Cuando va al almacén y compra un litro de leche, el 21% es un impuesto que se llama IVA. Y eso es muy alto, el 21% es de los más altos del mundo. Para que tenga una idea, en otros países se cobra entre el 5 y el 7%. Algunos zarpados, 11, 12 o 13%, pero más de eso no hay. Nosotros estamos en el 21%. 2. El gobierno nacional está bajando y quitando algunos impuestos. Pocos, quizás sí, seguramente sí, según las diferentes posiciones que se tengan. Pero no puede bajar muchos impuestos, al menos por ahora, porque tenemos un inmenso déficit fiscal. Es decir, tenemos que cubrir ese déficit de alguna manera. Y si yo bajo mucho los impuestos, es dinero que no recibo y el déficit crece. 3. Los gobernadores, salvo Vidal, no quieren bajar sus impuestos porque significan menos recursos
menos dinero para sus administraciones. 4. Los impuestos sí deben bajar porque en la Argentina se cobran de los más altos del mundo y esto ahuyenta a los inversores de todo tipo de actividad productiva. Es decir, si yo quiero poner una fábrica de algo, yo sé que en la Argentina tengo que estar pagando hasta el 50% de impuestos. Ahora, si yo la pusiese en Uruguay, que está al lado nuestro, o en Chile, la cantidad de impuestos es tan baja que rara vez puede llegar al 20%. Estamos hablando de más del doble cobramos nosotros. Entonces usted, si quiere poner, qué sé yo, un kiosco, en un lugar le cobran 10.000 pesos y en otro lugar le cobran 24.000 pesos. ¿Dónde lo va a poner? Es lógico, donde le cobran menos. Vamos al quinto y último punto. Para bajar los impuestos, debe bajar el déficit fiscal. Si se baja el gasto, se pueden bajar los impuestos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer Argentina año verde, no tenemos déficit fiscal, tenemos superávit, tenemos ganancia. Entonces, si el Estado tiene una buena ganancia todos los años, significa que está cobrando impuestos de más, que tiene que bajarlos o mantenerlos en un nivel racional parecido a los demás países del mundo y a esa ganancia que le queda utilizarla para mejorar la infraestructura, la educación, la salud, las jubilaciones, etc. Son cuestiones muy básicas, en donde me llama poderosamente la atención que mucha gente no lo maneje o que no lo sepa, porque está para enseñar en el nivel secundario en distintas materias, sobre todo cuando se trata de la materia economía, que está en el último año del secundario en la orientación de ciencias sociales, pero economía no figura en la orientación de biología, por ejemplo. Entonces, me llama poderosamente la atención que si ya tanto hablamos de cambiemos, bueno, cambiemos, ¿qué está esperando para cambiar eso también? Porque no puede ser que argentinos que tienen el secundario terminado desconozcan aspectos básicos de la ciencia económica y la economía la tenemos que manejar todos los días. Cuando hacemos las compras, cuando cobramos el sueldo y planificamos en qué lo vamos a gastar durante todo el mes. Eso es economía. Y cuando lo trasladamos más allá de nuestra vida privada, cuando lo trasladamos a la sociedad, también la economía nos enseñó muchas cosas a partir de la evolución de las distintas civilizaciones. Y eso, al parecer, mucha gente no lo conoce. Y no es culpa de la gente, es culpa del sistema educativo que nunca lo enseñó o no lo enseñó como correspondía. Porque, a decir verdad, en las escuelas cuando se da economía son muy pocos los docentes que lo hacen a conciencia y como corresponde y sobre todo sin mentir, sin forzar argumentos o disfrazarlos para hacerlos pasar como verdaderos. Y me refiero concretamente a aquellos que plantean que el keynesianismo es algo beneficioso o que el socialismo funciona. No funciona nada de eso, no es así. O que no tienen idea de, por ejemplo, qué es este tema de la globalización, o lo enseñan mal, o lo dicen de acuerdo a las ideas de la militancia política. Y no corresponde eso, no corresponde porque no es verdad, es falso. Entonces muchos docentes que se la pasan hablando y bla, 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 lamentablemente
o no conocen, no conocen la materia que tienen que dar, o no tienen un profundo conocimiento de su materia, o priorizan su militancia política, su adhesión a ideas o ideotas que nada tienen que ver con lo que es la realidad, con lo que marca el conocimiento científico. Y entonces se cometen errores garrafales que no deberían cometerse. Porque hay cuestiones que son muy simples, demasiado simples. Por ejemplo, el tema de la globalización. El tema de la globalización no es difícil de enseñar en las escuelas. Es facilísimo. Más allá de que te guste o no, por lo menos que sepan. Si después vas a adherir, vas a estar de acuerdo o no, es otra cuestión, pero hay una realidad muy simple. Las plantas hacen la fotosíntesis. Si vos por una cuestión ideológica decís las plantas no hacen fotosíntesis, cosa tuya, ¿qué le va a hacer? Pero hay verdades que son de perogrullo grande como un gigante. Gulliver se debe estar revolviendo la tumba de los enanos. Y sobre esto hay mucho material en internet, por ejemplo, si es que no se le da por comprar libros. Material audiovisual, audios, videos con audio. Muchísimo material. Mire, con Gabriel Ruiz tenemos muchísimo material sobre distintos temas para ir pasando en distintos programas. Pero ahora les traigo uno, y se los traigo porque a lo mejor usted lo recibió por WhatsApp o se lo enviaron por alguna cadena en Facebook. También lo pudo haber visto en algún programa de televisión porque algunos lo han pasado. No dura ni 2 minutos y explica tan bien, pero tan bien este tema, que nosotros también lo teníamos con otros videos y lo íbamos a pasar. Pero bueno, ya que este se puso en las redes como de moda, se lo pasamos acá para que lo escuche. Dura 1 minuto 42. Fíjese lo que está planteando y cómo lo hace, qué argumentaciones da y qué realidades describe. Estaba cargando gasolina a mi Mercedes cuando un hombre se me acercó y me dijo: ¿sabes a cuántas personas se les podría dar de comer con el dinero que costó tu auto? Yo le respondí: no sé a cuántas, pero seguro alimentó a muchas familias en Stuttgart, Alemania, donde lo fabricaron. Y también alimentó en Japón a los que trabajaron para hacer las llantas, y en Guanajuato, México, a muchos trabajadores que hicieron los componentes internos. En Chile, a las personas de la mina del cobre por los cables eléctricos, y alimentó a las personas que hicieron los camiones que transportaron el cobre y a los choferes de estos camiones. Seguramente alimentó a los ganaderos que vendieron el cuero de los asientos, a los trabajadores de la agencia de esta ciudad, al vendedor que me atendió muy amablemente y hasta las personas encargadas de la limpieza de la sala de ventas. Y con los impuestos que pago por tenerlo y usarlo, el gobierno paga sueldos de policías, maestros y otros servidores públicos. El hombre se quedó mudo, dio media vuelta y se fue. Esta es la gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Cuando usted compra algo, usted pone dinero en el bolsillo de muchas personas y les da la dignidad por haber producido algo a lo que usted le da valor. Este dinero hace andar la economía. Cuando usted da dinero a alguien a cambio de nada, usted le roba la dignidad y la autoestima. Y este dinero gratis no produce ningún valor. Es más, destruye su capacidad de logro. El capitalismo es dar libremente el dinero que usted gana con esfuerzo a cambio de algo que tiene valor para usted. El socialismo es cuando toman su dinero para dárselo gratis a alguien que la mayoría de las veces no hizo nada para merecerlo. ¿Así o más claro? Más claro lo quiere, no se puede. Lógicamente que el sistema capitalista no es perfecto. Para nada. El socialista tampoco, el comunista menos. Ningún sistema de ideas es perfecto y que solucione todos los problemas y todo eso. Para nada. Pero en la realidad de lo que se vive el día a día en el mundo, es así. Y lo que comentaban en el video, dicen muchas cosas, pero
Por ejemplo, un auto que tiene partes fabricadas en distintos lugares del mundo. Ya lo hemos dicho muchas veces, hoy no existe ninguna sociedad que pueda producir todo lo que necesita sin depender de otra sociedad, de otro país, de otro continente. No se puede. Es interdependiente. Es como nosotros en nuestra vida privada. Nosotros, si necesitamos una camisa, tenemos que ir a comprarla a un negocio porque no las estamos haciendo con nuestras manos. Hay otro que la está vendiendo y esa persona la recibió de otra persona que la estuvo fabricando. Y esa persona que la estuvo fabricando depende de aquel que le vende el algodón. ¿Y quién le vende el algodón? Aquel que estuvo trabajando para producirlo. Y así sucesivamente es una cadena que se produce. Entonces, a ver si alguna vez se entienden estas cuestiones que son básicas. Claro que el capitalismo tiene problemas, por supuesto. Algunos son solucionables y otros no, por el momento al menos. Veremos qué pasa a futuro. Entramos en el último bloque de Se pudrió todo y vamos a tratar el tema del dólar, que mucha gente está preocupada a ver qué pasa y a ver. Bueno, no vino hoy tampoco Gabriel Ruiz para darnos el informe financiero, sino a esto que vamos a decir lo tendría que decir él y nosotros cargarlo porque es aburrido con la musiquita de fondo característica de nosotros para dormir. Gabriel, si estás escuchando, te voy a matar. Mira, tengo que hacerlo yo a esto, que me aburre tanto. ¿Y por qué me aburre? Y bueno, me aburre porque es un tema que no es importante en el sentido de que estemos en un gravísimo problema y se destruye todo. No, nada que ver. Ayer, algunos medios se mostraron preocupados porque el Banco Central vendió al mercado local 1.472 millones de dólares. Y hoy muchos se pusieron locos porque el Banco Central salió a vender 600 millones más para evitar que el dólar subiera mucho. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el Banco Central sale a vender tantos dólares? ¿Qué pasó en los mercados? Vamos a ir explicándolo y lo tengo numerado para ver de ordenar la información. Vamos con el primer punto. El mayor problema es de los mercados mundiales, no del argentino. Los mercados emergentes devaluaron todos en el mundo sus monedas respecto del dólar y también lo hizo el euro y hasta la libra esterlina. ¿Y por qué? Es porque el dólar a nivel internacional alcanzó un techo en su revalorización debido al fortalecimiento interno que busca la política de Trump y la elevación de la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos a 10 años al 3%. También la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas. Es decir, en todo el mundo las monedas se devaluaron respecto del dólar. Y en Argentina, para que no haya mucha devaluación como hubo en todos los otros países del mundo, salió a vender muchos dólares al mercado. A mayor oferta cae el precio, cae el valor. Y entonces el dólar hoy cerró a 20,80 y no, por ejemplo, a 21,30. Es un ejemplo que estoy dando. 2. Localmente, acá en Argentina, se tiene que tener en cuenta que comenzó a regir el impuesto a la renta financiera para las LEVACs en manos de extranjeros. Entonces, muchos inversores vendieron sus LEVAC y compraron dólares, porque al tener LEVAC tienen que pagar un impuesto y les cae la rentabilidad. Ganan menos.
Además, el Banco Central aumentó la tasa de interés al 28% para ver si se mengúa un poco el traspaso tan rápido al dólar, es decir, busca que la recolocación de activos de las LEBACs sea en forma más paulatina, porque hay muchas LEBACs dando vueltas en el mercado nacional, y entonces el que tenía LEBACs en la mayoría de los casos, pero no en el 100%, están vendiendo las LEBAC para comprar dólares, entonces hay mucha demanda de dólares en estos días. 3. ¿El dólar va a subir? Seguro, pero irá acompañando el ritmo de la inflación para evitar que se atrase al tipo de cambio. Es decir, irá subiendo de a centavos, como pasó hoy. No hay corrida, seguramente, como hacen siempre, los diarios de mañana, viernes y del sábado pondrán titulares tremendistas, pero en realidad nada pasa. Hay que esperar que los tenedores de LEBACs que quieran pasarse al dólar terminen de hacerlo. Esto no se hace de un día para el otro, no es que pasó ayer y hoy y nada más. También va a pasar mañana y el lunes y el martes. Eso puede llevar algunos días. Hoy el dólar cerró a 20,80. ¿Y cuánto puede cerrar mañana? Y vamos a suponer, es un ejemplo, vamos a ver qué pasa en el mercado mundial también. Pero vamos a suponer que llegue a 21, a 21.30 como mucho, 21.10, 21.15. O que quede en 20,80 o baje un poco, depende. Porque los mismos que se quejan y son tremendistas hoy porque el dólar llegó a 20,80 y el Banco Central vende dólares, son los mismos, las mismas personas que dicen que el dólar hoy debería estar en 25 y algunos hasta en 27. Y entonces, si todavía está en 20,80, ¿de qué se quejan? Falta un montón todavía para llegar a 25 o a 27, como quieren. Punto 4. En realidad, es una buena noticia que tenedores de LEBACs se pasen al dólar, porque de esa manera el Banco Central recupera muchos millones de esos bonos cuyo fin es quitar dinero del mercado. Ese dinero es el que sobra, el que se imprimió durante los últimos años de la presidencia de Cristina Fernández sin respaldo. Y es buena noticia que se los quede el Banco Central porque eso ayuda a bajar la inflación. Cuantos menos pesos haya en el mercado, entonces va a bajar la inflación porque se revaloriza nuestra moneda. ¿Esta situación es para preocuparse? Rotundamente no. El Banco Central tiene más de, escúcheme bien porque en la historia nunca tuvimos tanta plata, más de 59.000 millones de dólares de reservas. Y la Argentina tiene abiertos además todos los mercados financieros del mundo. Si quiere ir a pedir plata a algún lado, se la dan. Pero, siempre hay un pero en se pudrió todo, la oposición hace olas y declaraciones tremendistas para criticar al gobierno. Y justamente tenemos algunos problemas porque es la oposición la que obstaculiza el tratamiento y sanción de la ley de mercados de capitales, que duerme en el Congreso desde hace ya mucho tiempo. Por ello es que Argentina todavía no fue reclasificada como mercado emergente por los organismos internacionales, y esto encarece las tasas de interés que pagamos y limita el pase de inversiones de particulares y de empresas en el país. Es decir, la oposición critica un problema existente que ellos mismos generan. Tiran la piedra, rompen el vidrio y le echan la culpa a Juancito porque el vidrio está roto. Por ejemplo, se iba a tratar ayer miércoles, pero la sesión extraordinaria sobre el tema de tarifas, pedida por la oposición, a lo que a nada se llegó,
se perdió todo el día discutiendo estupideces, dejando de lado cosas tan importantes como el tratamiento de la ley de capitales. Ahora pasa la sesión para el día 9 de mayo. Si no se declara esta ley, si no se sanciona ni se promulga, es muy difícil que nos declaren mercado emergente. Y eso nos está haciendo perder, escuche bien porque es tremendo esto, estamos perdiendo no menos de 9.000 millones de dólares al año en inversiones directas, como las PPP para obras públicas que tantas veces hemos hablado en este programa. El trasfondo del proyecto es la caracterización de que en la Argentina está poco desarrollado el mercado de capitales en relación a otros países de América Latina. Mire, según datos suministrados por el senador Roberto Basualdo, Argentina posee mercados de capitales menos desarrollados de la región, incluso menos que Uruguay, donde su capitalización de mercado ascendente es de solo el 18% del PBI. La Argentina tiene un mercado de capitales del 18% del PBI. Es muy poco. Mire, para que tengan una relación, Brasil tiene una relación del 46% y Chile del 112%. Cuanto más alto es el capital que hay en el mercado nacional, entonces más inversiones hay, más dinero hay, pero que no genera inflación ese dinero, al contrario, porque es dinero que va a la producción, al mejoramiento de infraestructura, a fortalecer las cajas de jubilaciones, por ejemplo. Mire las cosas que se podrían hacer. Pero no tenemos esa ley de capitales, la iban a tratar ayer en diputados, no la trataron porque se la pasaron hablando pavadas, peleándose por horas sobre cuestiones sin mayor importancia porque presentaron 29 proyectos sobre tarifas que no se pueden aplicar en la realidad. Se hubieran puesto de acuerdo al menos y tratar un proyecto sobre tarifas que sea real, viable y que solucione problemas. Ah, no, pero ellos tienen que hacer política para salir en los diarios. Y ya que estamos terminando, no tenemos tiempo, vamos a anunciar que mañana o la semana que viene vamos a dar el informe que tenemos ya listo, está terminado, está preparado, un informe sobre el tema del cibercrimen, sobre todo para tener en claro por parte de padres y adolescentes cuáles son los peligros que hay en la Internet de hoy. De nuestra parte, agradecemos su compañía, muchísimas gracias, pero realmente muchísimas gracias y hasta mañana.